Bueno, vamos a ver un pequeño resumen del origen y la expansión de los reinos cristianos en la península ibérica en el periodo denominado la Reconquista, que va desde el siglo VIII al siglo XV, ¿vale? En este periodo va a tener lugar lo que se conoce como la Reconquista, en el que a partir de unos núcleos iniciales de resistencia, poco a poco se va a ir recuperando el antiguo territorio de los visigodos, todo lo que es la península ibérica. Entonces, lo primero es ver cuáles fueron esos focos iniciales de resistencia a la presencia musulmana, ¿vale? El primer foco surgió en Asturias, en la zona de Covadonga, ¿vale? Donde los musulmanes no entraron, ¿vale? Entonces, a partir de este origen, digamos, esta presencia cristiana reducida en esta zona de aquí, se va a ir poco a poco expandiendo hacia la zona musulmana. Además, junto a este núcleo original cristiano en Covadonga van a surgir otros núcleos cristianos independientes, que son en la zona de Pamplona, en la zona de Aragón y el norte de Cataluña, donde también habrá presencia cristiana que tratará de expandirse a costa de territorio musulmán en la península ibérica, ¿vale? Entonces tenemos como distintos focos cristianos. Este foco que veis aquí en Covadonga, el foco del reino de Pamplona o el futuro reino de Pamplona, el foco del futuro reino de Aragón y el foco de la futura marca hispánica, que será una marca fronteriza que establecerán los francos. Los francos era un reino cristiano que dominaba la Europa occidental en aquel entonces con la dinastía de los carolingios. Entonces va a poner como zona limítrofe la marca hispánica para hacer de barrera frente al territorio musulmán. Entonces, tenemos aquí en el 711 el primer foco de presencia cristiana de resistencia a los musulmanes, cuyo primer rey o monarca, la leyenda dice que fue Don Pelayo, ¿vale? En la batalla de 722, la batalla de Covadonga, que es el inicio de la Reconquista. Se sitúa como fecha de inicio de la reconquista cristiana del territorio, ¿vale? Entonces, los diferentes núcleos cristianos que se van a formar son estos tres que tenéis aquí. El reino Astur, que se va a expandir por los alrededores, toda esta zona de aquí, hasta convertirse en el reino astur-leonés, que va a abarcar todo lo que es la zona de León y de Castilla, ¿vale? Que es el reino que tenéis aquí, el reino astur-leonés. Fue el primer reino cristiano que se formó a partir de la victoria de Pelayo en Covadonga. Su primer rey fue Alfonso I en el siglo VIII, es decir, tenía una monarquía cristiana. En el siglo X el reino se extendió hasta el Valle del Duero, o sea, toda esta zona de aquí, pasando a llamarse Reino de León, ¿vale? También se llamaba Reino Astur-Leonés. Luego, otro reino que es el Reino de Castilla. En un principio Castilla era una región del Reino de León, es decir, estaban unificados Castilla y León y pertenecía al Reino Astur, ¿vale? A lo que es el Reino de Asturias. ¿Qué es lo que ocurre? Que estos territorios, a la vez que se están expansionando, también van a vivir procesos de unificación y de separación. Es decir, al tener una monarquía, muchas veces, cuando moría el monarca, le dejaba los territorios a sus hijos que se lo dividían. Entonces, a lo mejor, el reino de Castilla y el reino de León, había periodos de la historia en el que estaban separados y otros periodos en el que estaban unidos, por el hecho de que los monarcas repartían los territorios entre sus herederos, ¿vale? Por eso vais a ver que en distintas épocas van a aparecer unidos y en otras separadas, ¿vale? Aquí tenemos el reino de Pamplona en su estado inicial, que con el tiempo pasará a llamarse Reino de Navarra, Luego aquí tenemos la zona de Aragón, y luego los condados catalanes a la derecha, ¿vale? Los condados catalanes en un principio van a ser vasallos de los carolingios, es decir, son condes que van a estar bajo la tutela de los francos, ¿vale? Pero poco a poco se van a ir independizando y van a quedar más vinculados a la corona de Aragón, ¿vale? Por tanto, a partir de estos núcleos iniciales,
van a ir evolucionando hacia otros núcleos más grandes y con mayor presencia en la península, ¿vale? Aquí, por ejemplo, aquí ya tenemos, fijaros, como aquí ya se ha formado el reino de Castilla y León, esto ya estamos hablando en el siglo XI, El reino de Navarra, que es el antiguo reino de Pamplona, en su estado inicial, luego el reino de Aragón y los condados catalanes, Los condados catalanes que poco a poco se van a ir independizando de los francos y van a quedar vinculados a la corona de Aragón, ¿vale? Que esto, fijaros como ya aquí está vinculado a Aragón. Sigue estando el reino de Navarra, que también seguía bajo la tutela o tenía también influencia de los francos, ¿vale? De la monarquía franca. Y luego tenemos el reino de Castilla, el reino de Portugal, como resistencia a lo que es la zona de Al-Ándalus, que es esta zona amarilla. Fijaros como poco a poco la frontera entre el mundo musulmán y el mundo cristiano se va expandiendo hacia el sur, ¿vale? Aquí fijaros, en el 1200 ya tenemos el León y Castilla separadas. Es lo que he comentado antes, que por lo que son las herencias, ¿vale? Al morir el monarca dividía el territorio entre sus hijos. Y luego había posteriores unificaciones con, ya sea a través de guerra o mediante enlaces matrimoniales. Fijaros, esto en el 1200 tenemos León y Castilla separados, Reino de Navarra más pequeño, Aragón más expandido, y la zona de Cataluña. Fijaros cómo poco a poco cada reino cristiano va acumulando territorio musulmán, se va expandiendo su frontera hacia el sur. Fijaros ya como en 1304, tras la batalla de las Navas de Tolosa, como ya prácticamente la corona de Castilla solamente le quedaba ya el reino de Granada por expandirse. La zona de la corona de Aragón más volcada al Mediterráneo, y el reino de Navarra, que todavía permanecía independiente. Esto ya en 1450, prácticamente ya con la llegada de los Reyes Católicos. Esta es la configuración que había. Este es, digamos, el momento último antes de la unificación territorial de la corona de Castilla y la corona de Aragón en manos de los Reyes Católicos. Bueno, entonces, nosotros estábamos viendo los primeros reinos cristianos. Aquí los tenéis, el reino de Castilla, bueno, el reino asturleonés, perdón, ¿vale? Que tiene su origen en la batalla de Covadonga y su primer rey fue Alfonso I en el siglo VIII. Luego tenemos el reino de Castilla, que en un principio permanecerá con el reino de Asturias, o sea, formará parte del reino de Asturias, luego se independizará, ¿vale? Y se unificará a León. Luego tenemos el reino de Portugal, el reino de Navarra, que estaba siempre vinculado a la monarquía francesa, la corona de Aragón, cuyo rey más importante, o uno de los más importantes, fue Jaime I, que incorporó a sus territorios las taifas de Valencia y las Baleares y todo el Mediterráneo, que quedará bajo influencia de la corona de Aragón, sobre todo con el rey Jaime I. Y los condados catalanes, que empezarán como una marca hispánica, es una zona fronteriza bajo dominio de los carolingios, y poco a poco irán independizándose y vinculándose a la corona de Aragón mediante enlaces matrimoniales. Luego ya tenemos la organización política. ¿Cómo se organizaban políticamente los reinos cristianos? Bueno, la primera institución era la monarquía, que tenía carácter feudal, es decir, al frente estaba el rey y tenía la nobleza vasallática. Es una nobleza vasalla del rey que era controlada por el rey, sobre todo de cara a la defensa frente a los musulmanes. Luego había unos órganos que se conocen como las cortes, donde se reunían los estamentos, ¿vale? Las cortes en un principio tenían muy poco poder, porque el rey apenas las convocaba y tampoco podía, digamos, modificar mucho las decisiones que tomaba el rey, que era prácticamente el máximo mandatario del estado político. La administración, aquí había una pequeña administración que luego se modernizó y se amplió con los Reyes Católicos, pero ya en los reinos cristianos ya tenían su propia administración de hacienda y administración de justicia.
Luego, en cuanto a la sociedad, en cada reino cristiano convivían tres culturas: la cultura cristiana, la judía y la mudéjar. La mudéjar son los musulmanes que estaban en territorio cristiano, pero que no se habían convertido, ¿vale? No se habían convertido al cristianismo. Las ciudades eran pequeñas y estaban amuralladas, puesto que, como siempre había un estado de guerra permanente con los musulmanes, pues se tenían que amurallar, ¿vale? Existían juderías, que eran barrios donde convivían los judíos con sus propias leyes, es decir, eran como zonas apartadas donde solamente habían judíos, ¿vale? Las morerías, que eran los barrios donde solamente habían mudéjares, ¿eh? Su gobierno estaba en manos de los ayuntamientos, ¿vale? Eran lo que son los órganos que regían las ciudades. La sociedad era piramidal, o sea, era una sociedad estamental típica de la Edad Media, con estamentos privilegiados, rey, nobleza y clero, que tenían los principales privilegios, básicamente era que no pagaban impuestos y tenían los principales cargos administrativos, y los estamentos no privilegiados, que eran los campesinos, burguesía y esclavos, que tenían que pagar los impuestos y eran los que se dedicaban fundamentalmente a trabajar en el campo, en caso de los campesinos, y al comercio y a la artesanía como la burguesía, ¿vale? Era lo que hacía la burguesía. Bueno, en cuanto a aspectos culturales, habría que destacar la presencia de la Escuela de Traductores de Toledo, ¿vale? Que era un centro de traducciones de textos que procedían de Oriente, se traducían al castellano, ¿vale? Hay digamos que son los primeros escritos que se traducen a lengua castellana y también a otras lenguas romances como el galaico y el catalán, ¿vale? Además de la Escuela de Traductores de Toledo, en literatura se van a producir importantes géneros literarios, como el Mester de Juglaría con la obra del Cantar del Mío Cid y el Mester de Clerecía con la obra de Gonzalo de Berceo, ¿vale? Con su obra Milagros de Nuestra Señora, que era una literatura religiosa, ¿vale? Que muestra un poco el ambiente religioso que se vivía en la época. Además, se crearán las primeras universidades en el siglo XIII, que fueron la de Salamanca y Valladolid. Respecto a los aspectos económicos, hay que distinguir entre la economía del Reino de Aragón y la economía del Reino de Castilla, como principales centros económicos cristianos de la península ibérica. En Aragón, la economía estaba más volcada a las actividades comerciales alrededor del mar Mediterráneo, ¿vale? O sea, es decir, era una economía más dinámica y más artesanal que la de Castilla, porque la actividad de Castilla estaba sobre todo enfocada a la agricultura y a la ganadería. De hecho, fue en Castilla donde se creó la Mesta, que era una institución que agrupaba a todos los propietarios de propiedades ganaderas, y regulaba un poco todo lo que es la actividad económica de la ganadería. Bueno, en resumen, lo que tenéis que saber de este tema es cómo surgen los reinos cristianos, el origen, a partir del año 711, los distintos núcleos originales, en la zona de Covadonga, en la zona de Pamplona, en la zona de Aragón y la zona del norte de Cataluña, ¿vale? Cómo a partir de aquí van expandiéndose a costa de los musulmanes, ampliando las fronteras, siguiendo los grandes cursos de los ríos, empezando por el río Duero, que esta es la primera ampliación de las fronteras cristianas, ¿vale? Luego seguirán hacia el sur, ¿vale? Luego, cómo se van unificando y separando estos reinos a lo largo de la Edad Media, hasta la llegada de los reyes católicos, que van a unificar territorialmente todos los reinos. Aquí podemos ver la evolución año tras año, ¿vale? Cómo las fronteras van variando. Luego tenéis que estudiar un poco la organización política, las principales instituciones de cada reino cristiano, porque eran muy parecidas entre ellas, la forma de organizarse. Aspectos relacionados con la sociedad, que era una sociedad estamental típica del feudalismo. Luego los aspectos culturales, destacando la Escuela de Traductores de Toledo y el surgimiento de las primeras universidades. Y en los aspectos económicos tenéis que diferenciar la economía de la Corona de Aragón, más vinculada a las actividades comerciales, de la economía de la Corona de Castilla, vinculada a la agricultura y la ganadería, con el surgimiento de la Mesta.
Bueno, pues en la próxima clase vamos a ver la Reconquista, las distintas fases de la Reconquista y las principales batallas que tuvieron lugar, ¿vale? Como forma de finalizar la Edad Media en la península ibérica.